No, con él. Buenas tardes. Hola, hola con todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar Aprendemos a leer Leemos para aprender. en el aula virtual. Yo soy Cristina Paredes Yo soy Sarina Morel. y nosotros somos las fundadoras de la compañía Teachers Who Take Pasión por Aprender. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro webinar gratuito en el que vamos a hablar de algunos puntos muy importantes que ustedes pueden incorporar en su aula. El día de hoy nos vamos a enfocar en esto que tiene que ver con la lectura. Sí. Antes de iniciar, también queremos dar un saludo muy cordial a Andrés, que está ayudándonos desde Ecuador. Hola Andrés. Hola. Él siempre nos ayuda compartiendo nuestro enlace en diferentes medios sociales, así que gracias Andrés por estar con nosotros desde Ecuador. Sarina y yo estamos aquí en California, hace un calor impresionante. ¿Qué sería? 40. 42, 43 grados. Sí. Estamos en 106 grados Fahrenheit. Sí, entonces hace un calor sorprendente, pero como estamos dentro de la casa, me puedo poner un saquito. Sí, así que bienvenidos. Muchas gracias. Como siempre, estamos conectados al chat para todos ustedes quienes están con nosotros en vivo. Entonces, por favor, escríbanos sus preguntas, sus ideas. Un saludo. Hola David. Hola Raquel. Hola Serengeti. Muy bien. Varias partes del webinar les vamos a preguntar de sus experiencias, de lo que han visto con sus hijos, Sí. con los estudiantes en su vida, que son, si son maestros o si son tíos, abuelos, y cómo esto tiene que ver con el tema de hoy. Es un tema muy, muy importante para nosotras. Y ya hemos hablado de esto en un webinar anterior, me parece que en el mes de abril, cuando recién estábamos en esto de la pandemia, no sabíamos qué hacer, cómo ayudar a nuestros maestros. Hablamos de la importancia de la lectura y cómo nosotros podemos hacer diferentes cosas para que nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros sobrinos estén más atentos a esto de la lectura y que estén más involucrados en seguirlo solos, ¿no? Claro. Así que les invitamos a que vean ese webinar que está en nuestra plataforma de YouTube. Ahí tenemos todos nuestros webinars anteriores y también pueden escribirnos si es que desean que les enviemos el enlace. Hola Aurora, buenas tardes. Bueno, este tema hoy de lectura es un poco diferente porque queremos hablar sobre el proceso y cuán complicado es aprender a leer y la importancia de cómo podemos involucrar muchos aspectos de la lectura en el aula virtual, específicamente más que antes, ahora con las aulas virtuales, con recibir la educación a distancia. Y cómo podemos seguir con esa idea que los niños no están, los estudiantes no están en el aula y no están sentados para practicar su lectura. ¿Cómo podemos hacer eso en casa y seguir con esa idea de la lectura es una habilidad que necesitamos para toda la vida? Claro que sí, y es tan importante saber cómo utilizarla en nuestras aulas, en el caso de nosotros como maestros. Si eres maestro de matemáticas, de ciencias naturales, el maestro de español, a todos nos involucra esto. ¿Por qué? Si mis estudiantes no saben cómo leer, no van a entender los problemas de matemáticas, no van a entender las fórmulas de química, de ciencias. Entonces, esto nos compete a todos los maestros, no solo al maestro de inglés, no solo al maestro de español, sino a todos. Entonces, sí. Estas son unas técnicas que debemos saber cómo implementarlas en nuestras aulas. Sí, entonces para iniciar queremos preguntarles, primero, si han escuchado a alguien decir esta frase. No sé leer. Entonces, si nos pueden escribir en el chat, ¿han escuchado ustedes a alguien que diga no sé leer? Y yo recuerdo en algún momento cuando estaba viviendo en Ecuador
que hicieron este programa gigantesco para ayudar a las personas analfabetas, porque claro, o sea, es una cosa que impacta al país, impacta al mundo. Sí, y hemos hablado justo de esta frase en otro webinar que hablamos sobre la importancia y la necesidad de las matemáticas, porque muchas veces escuchamos las personas decir que, yo no sé matemáticas, yo no soy buena con los números, pero decir eso y decir no sé leer debería ser tomado de la misma manera. Sí, claro que sí. Gracias, Aurora. Sí, es una hermosa tarde. Gilma, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Han escuchado ustedes alguna vez esto? No sé leer. Bueno. No sé qué pasa con... ¿Qué? Esto de aquí. Está bien. Entonces, en esto, relacionado con esta idea de que no sé leer, ¿cuáles problemas o retos saben ustedes que existen con la lectura, con la idea de leer? ¿Qué sabemos sobre aprender? Tu hermana es maestra, es docente de primaria, justo del primer año. Sí, de primer año. Primer año. Y ella se enfoca mucho en su reto. Siempre quiere, si vienen los niños y no saben leer, que cuando salgan de su aula al fin de año, que sí saben leer. Claro que sí. A ver, que los maestros de primaria, de los primeros años donde tenemos estas bases sólidas, hay que agradecerles muchísimo. Y hoy aquí en los Estados Unidos estamos celebrando el Día de los Trabajadores. Muchísimas gracias a los maestros, muchísimas gracias a los maestros de la primaria, que ayudan a estos niños, a estas niñas, a tener todos estos conocimientos. A ver, es que es una cosa increíble cuando entra un niño a tu clase y no sabe hacer algo y luego sale sabiendo hacer algo. Leer es una cosa importantísima. Entonces, gracias a los maestros, celebremos este Día del Trabajador aquí en los Estados Unidos, celebrando a los maestros que nos ayudan a tener estas bases sólidas de los primeros cimientos de nuestros niños. Sí. Bueno, Raquel comparte con nosotras que tenía vecinas adultas que no sabían leer y venían con cartas que recibían para que les ayudara. Y a mí me sucede con muchachos que les leyera las cartas de los novios y que les diera la respuesta. Claro, y va, sí. Es loco, ¿no? Y podemos ver un poco el impacto, cuán dependientes son las personas adultas que no saben leer porque no pueden hacer todas las cosas necesarias de su vida si no tienen esta habilidad, que no saben cómo leer las instrucciones o los nombres de las calles si necesitan ir a un lugar. Ahora tenemos el GPS y dice vira a la derecha en este momento. Claro, pero tienes que saber escribir la dirección primero para poder llegar a este lugar. Entonces, las cosas se hacen complicadas una vez que nosotros ya somos adultos, porque, bueno, tal vez de niños podemos pasar, ¿no? Ay, sí, qué bonito. Sí. Después ya va a alcanzar, después ya va a poder leer, pero las consecuencias de no tener unas bases sólidas son gigantescas. Sí, y es con todo. O sea, ir a un restaurante y no saber leer la carta, ¿qué pides? Vas a tener que preguntar, tienen esto, pero es una vergüenza. La gente no quiere que los otros sepan que no sabe leer. Claro. Entonces, justo esta semana estaba hablando con un papá de un estudiante mío y él está teniendo bastantes problemas en la lectura, que no entiende cómo leer. Y el papá dice que él como no parece que no sabe leer porque le gusta hablar. Entonces, si él ve algo que entiende, él trata de mostrar que entiende todo. Y él tiene esta personalidad bien positiva. Entonces, los profes tal vez no saben
que no entiende bien o que no puede. Sí, pero ¿hasta cuándo un profesor puede no darse cuenta que tu niño no sabe leer? Porque claro, tenemos muchas leyes, dependiendo del país en el que tú estás, estas leyes no permiten que un niño se quede de año. Pero hemos conversado sobre esto, por ejemplo, que un niño pase de año no significa que el niño sabe lo que tiene que saber, solo pasó de año. Pero sigue arrastrando y este arrastre se vuelve tan grande porque no sabes, el niño o la niña no sabe ya nada de lo que está ocurriendo en el aula. Entonces, hacer un sí o hacer un no o reírse es algo que no va a funcionar siempre. A ver, sí. Aurora nos dice, cuando yo hice mi docencia en alguna comunidad muy lejana, me tocó escucharlo. Satisfactoriamente, anteriormente había dado mi servicio social en un programa de alfabetización y pudo aportar en algo con la persona en esa situación. En esa comunidad muy satisfecha por los logros. Sí, a ver, pero esto es una cosa gigante porque claro, uno va a estas comunidades rurales y la necesidad es más grande, que es lo que nos ocurrió cuando estábamos haciendo este proyecto en Ecuador, similar con lo que tú dices, Aurora, en el que voy a dar una clase de cómo utilizar diferentes materiales concretos para aprender matemáticas, pero resulta que los maestros no saben leer, los maestros de matemáticas no sabían leer. Entonces, ¿cómo yo pido que mis estudiantes o que los estudiantes de esa población hagan o sean mejores en matemáticas si ni siquiera el maestro sabe leer? Entonces, es una cosa gigantesca de todo esto que hacemos. Y por eso, para nosotros... vamos a hablar sobre un poco de esas dificultades dentro de los sistemas educativos y de los países y cómo eso puede afectar a una comunidad entera. David comparte y dice, saber leer es importante para el desarrollo normal de los estudiantes. Una lectura con razonamiento es el reto. Es el reto. Y vamos a eso también. Entonces, gracias por compartir, gracias Gilma por sus palabras de aliento. Aquí estamos y vamos a seguir hablando de cómo aprendemos a leer. ¿Cómo un estudiante aprende a leer? No sé, es como un milagro. Bueno, esto... ¿Sabes algunas palabras, no? Cuando ya estás por ahí ves algo que se repite, por ejemplo, pare, cruce. Hay cosas que uno aprende porque las ve constantemente, como mercado, tienda tal vez. Sí. Y antes había dos teorías, digamos, porque entender cómo procesa el cerebro toda esta información es difícil ver en los estudios, es difícil deducir cuál es la manera en cómo lo hacemos. Entonces, una teoría era de que leer es un proceso natural, como aprender a hablar. Entonces, si yo, la mamá o yo, la profe, pongo libros alrededor del niño, por su curiosidad natural, va a agarrar un libro y va a poder leerlo solo por estar expuesto a eso. Bueno, como sabemos que hay diferentes clases de aprendizaje, ¿no? Auditorio, visual, kinestético. Entonces puede ser que para algunos niños esto funciona. O sea, no diría que solo tener libros a su alrededor significa que va a leer, que va a aprender a leer. Por supuesto que no. Pero teniendo los recursos, teniendo que leer y que sea apropiado para su nivel, le va a ayudar. Sí. Entonces hay algo dentro de esto. Y la otra teoría sugiere que la lectura es una serie de suposiciones estratégicas basado en el contexto, en que solo tenemos que enseñar a los estudiantes cómo hacer estas adivinanzas del significado y así van a poder leer. Y bueno, los estudios más actuales, recientes, nos dicen que leer no es un proceso natural y no es un juego de adivinanzas, es un código. Es un código con muchas reglas y como fórmulas en cómo esto tiene que ser. Claro. Si fuera natural, eso significa que todas las personas, nosotros, lo haríamos desde el inicio de la humanidad. Hablar
la comunicación verbal y las expresiones no verbales, eso es natural. Claro, eso es diferente, ¿no? Eso es diferente, sí. Buenas tardes, Silvi, un gusto. Qué gusto estar aquí con nosotras. Y por ejemplo, yo pienso que todo esto cambia dependiendo del lenguaje que tú tienes en tu país. A ver, en Ecuador, y esto por ejemplo yo no sabía antes, pero en español, no en Ecuador, en español tenemos A, E, I, O, U. Vamos a eso. ¿Vamos a eso? Espera. Okay. No arruines mi. Perdón, siempre me emociono tanto y quiero irme más adelante, ¿no? Sí. Por más que practicamos. Me olvido, ya. Pero bueno, si es un código, entonces esto puede ser un alfabeto, esto puede ser una representación de un lenguaje. Entonces, que una A sea así, una B sea así, solo es todo árbitro. No hay, ¿eso es la palabra? Arbitral. Arbitral, ok. Estabas bien cerca. Traduje. Ya. Y hay estas excepciones, como ven. Pero hacer la conexión de que esto es una A y esta es una B y saber la diferencia, pero la B, ¿dónde está? La B es bien interesante porque la B, digamos que es así. Esa fue mi maestría. Ajá, tu maestría. La B, si le dan la vuelta en línea vertical, es la D, B, D. Y si le ponen boca abajo, es la P o la Q. A ver, vamos. A ver. La B o la Q. O si le dan la vuelta, en este caso no puedes escrito, claro. Pero la B es muy parecido a la D. Pero le hago la D aquí. Y si le doy la vuelta, la P, la Q. Entonces estas letras pueden ser bien confusas en sí. Y yo nunca había pensado en esto hasta que empecé con mi maestría en educación. Jamás. Pero claro, esta es una confusísima. Y yo entiendo por qué cuando mis estudiantes escriben algo, por ejemplo, David, digamos que va a escribir David y pone Babi. Entiendo ahora, pero después de que hice mi maestría y hoy esta fue parte de mi maestría. Pero estas cosas son tan complicadas. Claro, y es un código, entonces no es simplemente, estar expuesto a eso te ayuda. Sí te ayuda en recibir muchísimo más ejemplos de cómo es, pero tienes que saber cuáles son todos los pasos. Entonces, iniciamos con las letras. Tenemos que saber cuál es el nombre de esta letra porque tenemos que deletrear. ¿Cómo te llamas? Cristina. ¿Y cómo se escribe? Cristina. Ya, siempre necesitamos saber eso, los nombres de las letras, pero también el sonido de las letras, porque la P no es P, es P. Entonces, hay diferencia de pronunciación y de escribir los sonidos de las letras, y eso se hace difícil, o sea, más complicado o menos complicado dependiendo del lenguaje. En el español, A, E, I, O, U. Hay 5 vocales. Y hay 5 sonidos. Hay 5 sonidos, hay 5 vocales escritas y representan las 5 vocales verbales. Pero en español hay confusión con algunos consonantes porque el sonido de la B, ¿cuál B? La B grande, la B pequeña, es el mismo sonido. Y por eso la gente a veces se confunde con cómo se deletrea una palabra. No botar basura. Suena exactamente de la misma pronunciación con B pequeño o B grande. Claro, y aquí nos dice, nos están conversando desde las planificaciones semanales, dice, por eso el currículum nacional establece una ruta fonológica. Por supuesto que sí. Y los maestros encargados de esta parte tan importante, hacen un trabajo gigantesco. Y esto también debería saber el profesor del siguiente año, por ejemplo, cuando ya estamos en el colegio.
el que nosotros en el colegio también sabemos sobre esto, podemos nosotros seguir ayudando a nuestros estudiantes. Sí. Entonces también debemos tener esa ruta, pero con todas las otras ramas, porque claro, si es que un estudiante no logró entenderlo, digamos, en una clase, tal vez lo pueda entender en otra clase. Muchas gracias con este comentario, porque claro, en todos los países tenemos un currículum que nos está enseñando cómo se hacen estas rutas fonológicas. Claro, y tal vez es una ventaja para los hispanohablantes nativos que dicen, ay, tenemos 5 vocales. El español es una lengua muy fonética. Entonces, básicamente se pronuncia como se escribe, como se pronuncia. En la mayoría de casos, con esta excepción de diferentes letras de la B o de la doble L a veces. Pero, por ejemplo, el inglés no es así. La gente dice, ay, ¿cuántas vocales hay en inglés? Si estamos hablando de la ortografía, de cómo se escribe, hay 5 vocales, A, E, I, O, U, E, I, O, U. Pero si estamos hablando de la pronunciación, la fonética, hay 14 vocales. Hay 14 vocales, maneras de pronunciar. Por ejemplo, si estamos hablando de la O, entonces se dice O, por ejemplo. No. Pero si pongo una T, se cambia la vocal. Not. Not. Si pongo 2 O's, oh no, se cambia la vocal. Boot. Pero si cambio la vocal aquí, igual son 2 A's. Book. Book. Esto es O, A, U. Whoopsies. O, A, U, E. 4 vocales diferentes. Qué bueno que hablamos español, Sarina. Utilizando la misma letra. Entonces va muchísimo más allá que simplemente saber el nombre de la letra. La combinación de letras también hay muchas reglas, porque sabemos en español hay acentos y sabemos tienes que poner el acento en la vocal que suena más, claro, es donde lleva el estrés. Por ejemplo, leí. Aquí, esto es del pasado, leí, no es leí. Y esa es otra pronunciación. Entonces, la combinación es también parte de este código. Y de ahí, ahora tenemos combinación de letras. Ahora puedo formar palabras. Y ahora que tengo palabras, y en palabras mismas hay sustantivos, pronombres, verbos, adverbios, adjetivos. Hay un montón. Hay un montón de diferentes clases de palabras. Y ahora hay frases gerundios, hay frases sustantivos, hay frases condicionales. Hay oraciones, y si es pregunta o si es exclamación, hay párrafos, una colección de oraciones, y ahora tenemos un texto. Claro. Entonces, de algo súper sencillo, de una letra, se convirtió en un libro con un montón de palabras. Es la misma combinación de las 26 letras. Básicamente, 26 letras que tenga tilde o doble, 26 combinaciones, y tenemos ahora todas estas ideas. Sí. Pero cuando aprendemos a leer, necesitamos saber la representación escrita de las palabras, pero también tenemos que entender qué estamos leyendo. Y en esto, por ejemplo, vemos a estudiantes que pueden leer cualquier idioma, pueden leer en español, en inglés, en chino. Pero leer la palabra no significa que sabes cuál es el mensaje, cuál es el significado de esta palabra. Entonces, ahí tenemos niños a veces que aprenden a leer a los 4 años. Y hago esto así porque lo que están haciendo no es necesariamente, o sea, están leyendo, pero no saben lo que están diciendo. Claro, entonces es tan complicado porque primero es la representación de letra y palabra, pero ahora, ¿entiendes la palabra? Ustedes pueden leer chino, por ejemplo.
pueden tal vez leer esto y pensar en la combinación y la pronunciación de estos sonidos. Y sería Kuaidian. Kuaidian. Y esto, y ahora ya, leyeron chino. ¿Qué significa? Eso es la otra parte de la lectura que es importantísimo. Porque simplemente decirlo no significa que entiendo. Esto significa rápido. Kuaidian, kuaidian. Rápido. Sí, y entonces en esto, ¿no? Estamos hablando, este webinar gratuito se trata sobre aprendemos a leer, leemos para aprender. Entonces ya, pasamos los años, ¿estamos ahí? Ya. Ahora, ay, este bebecito, qué lindo. Y está Gateando. Tal vez tiene unos 6, 7 meses de edad. Sí, y se va a tomar bastante tiempo hasta que aprende a caminar y hasta que aprende a correr y hasta que de pronto... Espera, vamos a preguntar a este niño que haga, ¿cómo se llama esto? Que salte la barda. Ahora, niño, bebé, a ver, venga, salte. Pero, ¿por qué no puede hacerlo? ¿Es un fracaso? No es un fracaso, pero le estamos pidiendo algo que no es posible para la edad que tiene. Necesita pasar por el proceso para poder llegar a hacer las cosas más avanzadas. Claro. Entonces, cuando le estamos pidiendo a un niño, y bueno, en este caso, escuchamos cómo los diferentes ministerios de educación en diferentes partes del mundo deciden que ahora un niño tiene que aprender esto y esto y esto a esta edad. Y yo me pregunto de dónde salió la parte, a ver, cómo ellos organizaron estas ideas. Porque científicamente no se ha probado que ahora en este 2020 o en el 2019 nuestro cerebro cambió y se estructuró de una forma diferente y ahora a la edad de 3 años debemos saber leer. No. Eso no pasó nunca. Y sin embargo, alguien decidió que así tiene que ser. Entonces, estas son unas partes en las que nosotros como maestros también debemos decir no, pare, porque hay cosas que nosotros sabemos que no van a funcionar aunque nos digan lo que nos digan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? A nivel institucional, a nivel ya de un sistema grande para que se tomen unas decisiones de esta forma? Sí, bueno. Mi niño que corra, dice. Claro. Y si los niños entran a un sistema educativo a los 4, 5, 6 años y empieza a aprender a leer, y esto ahora se demora hasta los 8 o 9 años, eso significa que están recibiendo instrucción en cómo leer por 3, 4 años o más si entran en el jardín bien chiquitos de los 3 años y están sabiendo las letras. 5, 6 años para aprender a leer. Eso también demuestra cuán complicado es. Sí, gracias Janina y mucho gusto que está aquí con nosotros. Dice, el currículum de nivel inicial no establece que los niños salgan leyendo o escribiendo. A veces somos los docentes los equivocados. Y muchísimas gracias por compartir esta parte tan importante. Sí, a veces cometemos errores. Pero bueno, lo importante es que vayamos de poco en poco analizando qué son las cosas que en verdad tenemos que hacer, porque a veces sí nos ponemos estas cosas que nadie nos dijo que hagamos, pero a veces también tenemos otras cosas que sí nos están diciendo que hagamos, que sabemos que son imposibles. Wedu Guadalupe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Así es, porque muchos pensamos que eso es lo mejor. Claro que sí, leer es una de las cosas más importantes, nos cambia la vida. Creo que está diciendo que pensamos que mientras más pequeños pueden leer, eso es mejor, más rápido es mejor. A ver, es que sí podemos ayudar a nuestros niños para que tengan amor a la lectura desde pequeños. ¿Cómo? Sí. Yo le leo a mis niños, yo le leo a mis sobrinos, yo les leo a mis pequeñitos en el prekinder, el kinder. Pero no simplemente para los estudiantes jóvenes o los de primaria o los niños chiquitos deberían escuchar que alguien les esté leyendo, y eso es algo que también
se pierde mucho en la educación secundaria o para los estudiantes mayores, en que no escuchan a otras personas leyéndoles. Y eso es otra forma de procesar la información. Claro. Nosotros escuchamos las noticias, nosotros escuchamos la radio y alguien dice algo. Entonces es el mismo proceso de analizar de otra manera. Si yo no tengo que leerlo, puedo escucharlo y procesarlo como desde la perspectiva de afuera. También me ayuda a mí a aprender otras técnicas en cuando yo estoy leyendo. El triángulo, tenemos un webinar, el triángulo es la figura más fuerte. Los padres de familia están en un lado, los maestros del otro y el estudiante arriba. Nosotros en el hogar con nuestros niños, con sus sobrinos, con sus hijos, apoyando a que la lectura se dé. ¿Cómo? Yo no le fuerzo a mi niño a que haga. Yo cojo mi libro y yo leo. Sí. Yo leo. Los niños imitan. Porque exactamente, ¿no es cierto? Esa es la una parte. Y la otra parte es los maestros. En la escuela ellos van a obtener también libros que sean más adecuados para los estudiantes. Porque a ver, si yo le digo a mi estudiante de colegio que lea este libro, que a mí me gusta, este libro. ¿Cuántas páginas son? Bueno, todo eso es el índice. Ya. 757. Ajá, y yo les digo, este libro vamos a leer este año. A ver, esto me interesa a mí. Entonces también es encontrar eso que les interesa a los estudiantes, qué les motiva, que también tenemos un webinar sobre eso, qué le motiva a tu estudiante. Ajá, y Janina, gracias por compartir, dice que en los primeros años le llamamos lectura por placer, pero eso ahora está diciendo que la lectura después no es por placer, es obligada y tal vez tiene otro tono negativo, porque pasada esta edad, ahora es asumido que los estudiantes ya saben leer, ahora se enfoca en leer para aprender. Y toda la información que recibimos para aprender nuevas cosas es por medio de la lectura. Pero ¿qué pasa con un estudiante que ya a los 10 años y ya no se enfoca mucho en el proceso de la lectura, ahora ya más en analizar y todas estas cosas, pero que no está al mismo nivel? Sí. Si un niño está leyendo como un niño de 6 años, digamos, y está con los otros niños de 10 años, está 4 años atrás, primero va a poder recuperar 4 años perdidos. No es posible. En un año. No es posible. Todas estas cosas van muchísimo más allá de lo que nosotros como docentes podemos hacer. O sea, porque si nuestros niños no se pueden quedar de año y tampoco les estamos dando una forma, algo formal para que ellos puedan seguir adelante, entonces lo que se convierte en nuestra aula es básicamente como en una carga. Porque si yo en el mejor de los casos tengo 18 estudiantes, me voy a enfocar en uno que necesita más de mí y voy a dejar 17. Y sabemos que eso no es. Entonces, es difícil. Gracias, Lisette. Sí, mire, nosotros sabemos qué ocurre en diferentes ministerios de educación alrededor del mundo, porque esto no pasa solo en tu país ni en mi país. Y no es solo Latinoamérica. Sí, esto es algo sistemático. Nosotros no podemos irnos en contra del sistema, de uno en uno, pero sí podemos hacerlo cuando nos juntamos en nuestra propia escuela y yo digo, bueno, esto no debe ser así, yo lo voy a hacer de una manera positiva. Y ahora le digo a la profe de al lado, mira, está resultando en mi clase, hagámoslo. Y ahora ya tenemos 2, y luego tenemos 3, y luego tenemos 4. Porque es tan grande el sistema y nosotros no podemos cambiarlo de uno en uno, pero necesitamos más gente que se una a nosotros. Por eso estamos aquí. Sí. Justamente porque queremos que ustedes den ese paso. Lectura es lo mejor que nos puede pasar y tenemos que hacerlo de una forma que nuestros estudiantes se sientan conectados con lo que estamos leyendo. Y que no se queden atrás, porque justo eso, digamos que solo uno, y siempre hay uno. En la mayoría de clases hay 2, 3, 5 que no entienden, que no saben leer. Y si solo seguimos y ese estudiante se queda atrás, primero está aprendiendo a
cómo esconder sus retos y no pedir ayuda. Y segundo, no, o sea, como dijiste al inicio, hay estas leyes y va a pasar el año, pero ahora va al próximo año y está aún más atrás. Claro. Y esto pasa. Sí. O después los papás o él mismo o ella misma decide no seguir con la educación. Ajá. Y ahora yo creo que tenemos ahorita una ventaja gigante con esta aula virtual y por eso hicimos este webinar el día de hoy. ¿Por qué? Es verdad que tenemos todos estos libros que tienen que ser para la edad en la que estamos enseñando. Primer grado, segundo grado, séptimo grado, el 12º grado. Es verdad. Pero también ahorita podemos identificar a este estudiante que necesita más ayuda y puedo encontrar un libro que sea diferente para este estudiante en línea. Sí. Esto, por ejemplo, es algo que el sistema no nos dice que hagamos. Esto es algo que nosotros hacemos porque sabemos la necesidad de nuestra aula y porque amamos nuestro trabajo. Entonces, eso implica que yo tengo que buscar en el internet, esa es otra cosa, porque sabemos que los libros, por ejemplo, en Latinoamérica son carísimos. Ahora, busquemos libros en el internet que sean gratis. Nos toca poner algún tiempo en esto, ¿no? Encontrar un libro que le pueda ayudar a mi estudiante, a este específico, sí, a salir adelante. Y el resto sigue con la misma lectura. Sí, y bueno, unas ideas que tenemos aquí para ustedes, para estos estudiantes que tienen miedo, que solo se apagan cuando tienen que leer algo, es tratar de quitar ese miedo, de reemplazar ese miedo con un gusto. ¿Y cómo podemos hacer eso? Utilizando un libro sin palabras. Y esto pueden crear, ellos mismos pueden crear dibujando y pueden utilizar su comunicación, su lenguaje a decir el cuento, porque estamos siguiendo un cuento, una secuencia de eventos y hay un problema y hay un fin y de ahí podemos poco a poco empezar a leerlo. Entonces, esto es un libro que tiene una palabra, es el título, se llama Chalk, que es tiza, pero esto es un ejemplo de un libro que no hay palabras, solo hay este ejemplo de unos niños caminando, hay un juego de parque, que está ahí, y los niños pueden decir cuáles son las palabras. Están viendo aquí adentro, Pisa. Ella va a dibujar, está dibujando un sol. ¿Y qué pasó? Se convirtió en un sol. Wow. ¿Cómo hizo eso? Entonces... ¡Magia! Ajá. Y los niños... Y esto puede... Yo utilicé este libro para niños de 10 años el viernes. Y decía, yo sé. La tiza es mágica y hace real lo que tú dibujes. Ahora, ¿qué dibujarías tú? ¿Cuál va a ser tu libro? Y tenemos todo esta imaginación. Sí, y una vez que nuestros niños ya van de poco en poco desarrollando su vocabulario, entonces podemos ir incrementando estas palabras en los libros. Y yo sigo con los dibujos. Ahora hay estos libros fantásticos de ciencia, pero son hechos como unos cómics. Ajá, mira esto. Entonces, así como este, ¿no? Dicen, mis estudiantes... Bueno, esto es una combinación que en este libro tú tienes que dibujar tu parte. Y tienen estos espacios en que tú dibujas parte del libro. A ver, no le gustó eso, tiene que dibujar algo dulce. Entonces, ¿qué van a dibujar? Este niño dibujó un helado. Sí. Entonces, hay una variedad de ideas ahora para nosotros. Nos va a tomar un poco más de tiempo en encontrar porque el internet tiene una abundancia increíble. Nos bombardearon a los educadores con cosas por esto del COVID, que resulta que es algo chévere. Nos toma tiempo, pero una vez que tú encuentras ese libro que te va a ayudar, puedes utilizarlo. Ahora, otra cosa, cuando hablamos de libros, tenemos que hablar de motivación. Sí. Porque si yo le obligo a mi estudiante a leer esta historia aburridísima, y que hay algunas veces que sí nos toca, es verdad, algunas veces sí nos toca aprender esto, información general, bueno, pero si quiero que mi estudiante de verdad lea,
porque quiero que siga obteniendo más palabras de vocabulario, porque quiero que cuando le toque escribir su ensayo para entrar a la universidad le vaya súper bien. Yo tengo que encontrar cuál es la motivación de mi estudiante. Sí. Y eso es muy importante, específicamente ya para los jóvenes de los colegios. Maestros me dicen, Cristina, los estudiantes no leen. Y yo le digo, no quieren leer, pero ¿qué libro le estás tú diciendo que lean? Unos libros que yo leía cuando estaba en la escuela, que mi mamá leía cuando ella estaba en la escuela. Entonces también hay que actualizarse, o sea, ¿qué estamos utilizando en nuestras aulas para motivar a nuestros niños? Jóvenes, es muy importante. Los estudiantes, dependiendo de la edad, también te va cambiando lo que tú quieres aprender, lo que tú quieres leer. Sí, y lo que pasa, digamos que los estudiantes en el colegio o mayores tienen que leer algo, un deber para llegar a la clase, y de ahí va a haber una actividad, un proyecto relacionado con ese libro, esa lectura. Y si no han leído, ahora tenemos que analizar, porque primero, si seguimos con la actividad y ellos no han leído, y en muchos casos es como un cuarto de los estudiantes o la mitad de los estudiantes que no leyeron. Claro, porque no participan. Entonces, no participan, pero no entienden nada porque no leyeron. Entonces, si les doy tiempo al inicio de la clase, les doy un breve resumen, ahora no hay una consecuencia que no leyeron, porque no leí y ahora yo sé qué está pasando. Y es difícil, pero tenemos que entender por qué no leyeron. Claro. Puede ser simple y sencillo que se olvidaron. Y eso pasa. Eso sí pasa. Entonces, ¿por qué se olvidaron? ¿Cuál es su sistema para acordarse de sus deberes? ¿Cómo podemos ayudarles? Claro, si no leyeron un montón porque el libro es aburridísimo, entonces hay que pensar en que debemos cambiar este libro definitivamente. Este es el año. Yo sé que ya iniciamos con el año escolar y que ya están algunos en el primer mes, otros están en la primera semana, pero estamos a tiempo, ya que hay tantas cosas en el internet. Encontremos qué es de esto que les gusta a nuestros estudiantes para que podamos nosotros conectar con nuestra lección. Sí, porque si no saben cómo leer. Por ejemplo, este es un libro. Y obviamente es un libro para estudiantes más jóvenes. A ver, no sé, porque dices obviamente porque yo leo eso. Porque tiene fotos y entonces... Entiendo que estás haciendo una burla. Sí, pero en esto, si yo leo esto y solo leo así, fox, socks, fox, knocks, fox and box, fox and socks, knocks on fox, socks and box, socks on knocks and knocks. Estoy leyendo como una canción, es que siempre leo esto así. Pero si es solo así, aburrido, no hay nada de sentimiento, de pasión o voces, entonces no le van a entrar. Y podemos cantar el libro tal vez, que le tienen que hacer como canción, reggaetón, canción, rapero, y así, chicks with bricks come, chicks with blocks come, y ahí pueden hacer un beat con sus lápices, no importa. A ver, esto pueden hacerlo con estudiantes de todos los años, Bueno, este es uno de mis libros favoritos en inglés porque es todo rima. Y yo hice este reto con mis estudiantes de colegio que tenían que hacerlo esta canción con este libro. Y este libro está diseñado para niños de 8 años. No importa, estudiantes de 18 años estaban ahí, fox and socks, la. Yo, por ejemplo, les digo a mis estudiantes ya del colegio, a ver chicos, vamos a leer esto, pero ustedes van a reescribir esta historia y le van a reescribir al tiempo actual. Así que si se estaban enviando cartas, se van a enviar mensajes de texto. O sea, ¿cómo hago que esto se haga divertido, que puedan aprender más, que se conecten con la lección? Y en esto hablamos muchísimo, ¿no? Sarina dice, no todo tiene que ser divertido. Estoy de acuerdo 100%. No todo tiene que ser divertido. Hay cosas que tenemos que leer, que tenemos que hacer porque tenemos que, es lo que es. Pero, sin embargo, si es que yo sé
que tengo una variedad de cosas en mi aula. Entonces, bueno, este día me tocó un día en el que no va a estar tan chévere lo que tengo que leer, pero yo sé que la próxima sí va a cambiar algo que está conectado conmigo. Entonces, mientras... O pueden decirles que mañana vamos a hacer esta competición de cuán rápido pueden leer esto. Claro. Yo hacía competiciones con libros en todas edades. ¿Qué es lo que dice aquí Serengeti Aguirre? Hola Serengeti. Un concurso. Sí, un concurso. Los concursos son chéverísimos porque tenemos eso en nosotros, de estar concursando, participando. Sí. ¿Quién gana? Y ojo, en esto, yo recomiendo hacer un concurso con clases, es hacerle una competición entre paralelos, porque ahí es la suma de todos los estudiantes en la clase. Y yo hacía, por ejemplo, este libro chiquito, una estrella. Si terminaron de leer este libro y yo les preguntaba cosas, tenían que contestar las preguntas, ok, una estrella para la clase. Pero si leyeron este libro, que es más grande, ok, 2 estrellas o 3 estrellas. Y ellos podían decidir. Y si querían solo ganar estrellas rápidos, ok, libros chiquitos. Y es cumulativo. Entonces, si un estudiante que no puede todavía leer los libros de 3 estrellas, no importa, porque puede aportar al número de la clase. Y ahora, ¿cómo hacemos esto en el aula virtual? ¿Cómo hacemos esto en el aula virtual? Porque ese es nuestro reto, como les digo nuevamente. Para los países donde no tienes una biblioteca, incluso aquí en Estados Unidos ahorita no podemos ir a la biblioteca. Los libros son caros. No hay acceso. Entonces, ¿qué hacemos? Busquemos la información en el internet. Y lo que vamos a hacer es que este día jueves vamos a tener una lista de lugares donde tú puedes encontrar estos libros. Y vamos a darles más actividades en que pueden seguir reforzando la importancia de la lectura de maneras más, no simplemente activas, pero también pasivas, en que los estudiantes tienen su tiempo frente a la compu en la clase virtual a leer individualmente. Sí. De ahí tenemos el tiempo para otra vez en el grupo seguir conversando y analizando. Sí. Entonces hay tantas cosas que podemos hacer aquí. Aurora, qué chévere lo que nos está compartiendo de la Feria de Literatura, donde los padres también están presentes. Tan importantísimo hacer esta conexión. A ver, estamos en tiempo de COVID. Algunas escuelas están regresando a ir a las clases en las escuelas. La mayoría seguimos todavía en el aula virtual. ¿Cómo hacemos esto? Ese es el reto. Porque sí que es muchísimo menos complicado. Porque hacer que el papá llegue a la escuela, que el abuelo llegue a la escuela, si están en la casa, entonces tenemos citado este día el abuelo de Pedro va a leernos un cuento. Claro que sí. A ver, y para esto, claro, nosotros debemos contactarnos con los padres de familia, tal vez conversarles la importancia de esto, porque tal vez nos dicen, no, esto no es, o sea, para eso están mis hijos en su aula. Yo sé como la clase de padres que existen. Pero, ¿saben? Llegar a los padres de una manera en la que ellos entiendan que el apoyo que ellos brindan en su hijo va a hacer que su hijo o su hija llegue más alto, de verdad que motiva a los padres también y nos ayudan. Eso es. Y Serengeti, gracias por decir eso. Esta es otra pandemia en que los áreas más rurales, los áreas con gente analfabeto, eso promueve ese círculo vicioso en que los hijos tienen una probabilidad muchísimo más alta que también van a ser analfabetos. Y ese es un reto gigante. Pero como dices, los maestros pueden también incentivar, pueden mostrar a los papás que sus hijos no tienen que tener el mismo futuro que ellos tuvieron. Bueno, tal vez ellos piensan que el futuro que tienen es el más adecuado y está bien. Y sin embargo, ¿qué más podrían hacer en esa plantación, en esa tierra que tienen, si tienen el conocimiento de la lectura? Que podrían plantar cosas mejores. O sea,
lo importante es llegar a los padres de familia con algo que a ellos les interesa. Y para esto seguimos adelante porque, claro, maestros, padres de familia, siempre hay obstáculos en nuestro camino. Si no es este COVID-19, es un huracán, es un terremoto, es una tormenta, es la gripe. Hay tantas cosas en nuestro camino y sin embargo nosotros como maestros seguimos adelante siempre encontrando la manera de ayudar a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque sin nosotros el mundo no existe. Así que muchísimas gracias aquí a todos los maestros que han estado con nosotros en nuestro webinar en el que estamos hablando sobre, y este es nuestro siguiente, en inglés. Siguiente webinar en inglés, aprender a leer para luego leer para aprender. Esto es lo que nosotros nos encanta estar aquí con ustedes, compartir nuestras experiencias y también que ustedes nos comparten nuestras experiencias, nos enriquece a todos. El día jueves seguimos con esto, ahora vamos a brindar información de estas páginas donde pueden encontrar libros gratuitos y también algunas ideas que ustedes pueden poner en sus aulas virtuales y una vez que ya regresemos al aula normal, igual tenemos todas estas herramientas que hemos aprendido ahorita. O sea, nosotros de todas las maneras estamos ganando en esta pandemia. Ya. Gracias a todos quienes están aquí con nosotros. Si estás aquí en los Estados Unidos, eres maestro, maestra, felicidades en este Día del Trabajador. Te lo mereces más que nadie en el mundo. Y si estás en el resto del mundo, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentas de ser parte de tu grupo y que tú seas parte de nuestra comunidad. Ya. Nos vemos el día jueves. Gracias. Chao, chao. Éxitos. Bye.